voy a decir una hora que se repite en la vida de muchos padres, aunque casi ninguno lo sabe. Las 3:17 de la madrugada. A esa hora, en muchas habitaciones adolescentes, pasa algo que no aparece en ningún parte médico ni en ninguna tutoría del instituto. Un chico abre el móvil, escribe, "No puedo más". Y la primera respuesta no es la de un amigo ni la de sus padres. Es la de una inteligencia artificial, un sistema que no duerme, no se cansa y nunca dice "mañana lo vemos con calma". Hoy hay adolescentes que le confiesan sus miedos más oscuros a una máquina que no les conoce, pero aprende de ellos. Conversaciones largas, íntimas, que no dejan rastro en la agenda de ningún adulto, pero sí en los servidores de una empresa. La pregunta no es solo si tu hijo usa inteligencia artificial. La pregunta incómoda es esta. ¿Sabes qué le está contando a una máquina cuando tú crees que está durmiendo? ¿Y cuánto peso está empezando a tener esa voz en sus decisiones? En este episodio vamos a entrar justo en ese espacio que casi nadie ve, pero que está empezando a educar por dentro a muchos adolescentes. Verás cómo la inteligencia artificial no solo les recomienda vídeos o les hace los deberes, sino que ya opina sobre sus relaciones, su autoestima y sus decisiones más íntimas. Vamos a ver dónde puede ayudar de verdad, dónde se vuelve peligrosa y sobre todo, qué pueden hacer madres y padres para que una máquina no acabe ocupando el lugar que le corresponde a un vínculo humano real. La IA ya decide por tus hijos. Hay una verdad difícil de mirar de frente. La inteligencia artificial lleva tiempo tomando decisiones que afectan a tus hijos. Incluso cuando ellos no escriben ni una sola palabra en un chat. Está en los vídeos que les aparecen sin buscarlos. En los juegos que les retienen más de lo que deberían. En los anuncios que parecen hechos a su medida. En el orden en el que se les muestra el mundo. Mientras los padres repetían la vieja idea de si controlo el móvil, controlo el riesgo. El terreno ya había cambiado bajo sus pies. Y un día, todo eso dejó de ser teórico. Durante la pandemia, en Reino Unido, miles de adolescentes vieron su futuro cambiar por una decisión que no tomó un profesor ni un tutor, sino un algoritmo. Un modelo que calculó las notas basándose en el historial de cada colegio. Un modelo que no vio el esfuerzo de esos estudiantes, no escuchó sus voces. Y aún así, la inteligencia artificial tomó la decisión de valorarlos académicamente. Penalizó a los alumnos de barrios humildes, premió a los centros con mejores historiales, bajó 2 y hasta 3 niveles las notas de estudiantes brillantes, solo porque el lugar donde habían nacido jugaba en su contra. Imagina trabajar durante años con esa mezcla de ilusión y miedo y descubrir que tu universidad soñada te cierra la puerta no por ti, sino por un patrón estadístico. Las protestas llenaron las calles. El gobierno rectificó, pero el daño emocional ya estaba hecho. Porque, más allá de las notas, lo que se les quedó clavado fue esta idea. No han mirado mi trabajo, han mirado una estadística. Yo no he contado. Si un algoritmo pudo cambiar el futuro de miles de jóvenes sin conocerlos, ¿cuánto están decidiendo hoy otros algoritmos sobre la vida de tus hijos sin que tú lo sepas? La IA ya no es algo del futuro, es uno de los filtros del presente y muchas veces decide antes que tú. El lugar donde se desahogan. Hay algo que está pasando a puerta cerrada en muchas habitaciones juveniles. No empieza con dolor, ni con soledad, ni con drama. Empieza con curiosidad. Los adolescentes abren un chat GPT, como quien abre un cajón secreto. Juegan con respuestas automáticas. Prueban frases. Ensayan cómo pedir perdón, cómo caer bien, cómo sonar seguros. La IA se convierte en un pequeño laboratorio emocional, donde parece que nada tiene consecuencia. Un lugar sin vergüenza, sin miradas, sin memoria humana. Y sin darse cuenta, algunos empiezan a usar ese espacio para algo más profundo, para decir lo que no se atreven a decir en voz alta. 1/3 de los adolescentes usa ChatGPT para apoyo emocional, amistad o para hablar de sus problemas.
Tiene lógica. La inteligencia artificial nunca juzga, nunca suspira con cansancio, nunca dice, ahora no puedo. Y cuando la vida emocional se vuelve difícil, la tentación es fuerte. ¿Por qué abrirte con alguien que puede herirte si puedes abrirte con algo que siempre te responde bien? El riesgo empieza cuando ese lugar tan cómodo empieza a parecer más seguro que un vínculo real. Y entonces aparecen historias como la de Laura. Laura no tenía un gran problema. Tenía 16 años y un corazón inquieto. Como casi todos a esa edad. Aquel día su novio le dijo, necesito tiempo. No hubo gritos, no hubo traición, solo ese vacío que deja una frase que no explica nada. Laura volvió a casa con esa mezcla de ansiedad y esperanza que sentimos cuando algo importante está fuera de nuestro control. Abrió el chatbot, porque allí nadie la iba a juzgar. Escribió, creo que mi novio me va a dejar, no sé qué he hecho mal. La respuesta fue suave, perfecta, casi terapéutica. No has hecho nada malo. Lo importante ahora es que te centres en ti. Esa frase la calmó, pero también la dejó sola. Al día siguiente volvió al mismo chat. ¿Y si está hablando con otra chica? Y de nuevo, una respuesta ordenada. Lógica, simple, pero ciega. Si no te valora, quizá debas alejarte tú también. Laura lo tomó como consejo, bloqueó a su novio. Cerró una puerta que quizá no hacía falta cerrar. Nadie la vio, nadie la escuchó, nadie supo que esa decisión nació en una conversación con un amigo que no existe, pero que influye. Lo peor vino después. Cada vez que Laura sentía miedo, angustia o confusión, ya no buscaba a su mejor amiga, ya no buscaba a su madre, buscaba a ChatGPT, porque allí todo era limpio, ordenado, previsible. Desde fuera, sus padres solo veían a una adolescente más callada, pero por dentro, alguien o algo estaba ocupando un lugar que nunca debió ocupar. El de sostenerla en sus momentos más vulnerables. La amenaza no es la tecnología, es la dependencia afectiva que puede generar. La pregunta no es ¿por qué habla con una inteligencia artificial? La pregunta real es esta: ¿qué encuentra allí que cree que no puede encontrar contigo como madre o padre? Deberes hechos por la IA. Hay un pequeño ritual que se está perdiendo en muchas casas, y casi nadie lo ve venir. Antes, hacer los deberes era una escena llena de vida. La mesa despejada, los libros abiertos. Ese gesto de frustración cuando algo no salía, y luego el pequeño destello de orgullo cuando por fin lo entendían. Era un proceso lento, torpe, a veces agotador, pero en esa mezcla de esfuerzo y descubrimiento se iba modelando la cabeza del adolescente. Hoy, ese ritual se está sustituyendo por otra escena. Una pantalla, una frase escrita en un chat y una respuesta perfecta que aparece en segundos, explicada, ordenada, lista para entregar. Lo que al principio parecía una ayuda puntual se está convirtiendo casi sin darnos cuenta en la forma habitual de hacer las tareas. En menos de un minuto, un estudiante puede tener el problema resuelto, la redacción escrita, el trabajo estructurado y hasta la presentación diseñada. Es tentador. Menos estrés, mejores notas, menos discusiones en casa. Todo parece más fácil. Pero la facilidad tiene un precio oculto. El aprendizaje empieza a vaciarse por dentro. Varios profesores en España cuentan la misma escena. Entran 10 trabajos, de 10 alumnos distintos, y cuando empiezan a leerlos sienten algo extraño. Suena todo igual, las mismas frases, la misma estructura, la misma falta de voz propia. No es el eco de una generación, es el eco de un modelo de inteligencia artificial. Hoy, en algunos estudios, más de la mitad del alumnado reconoce haber usado inteligencia artificial para que le haga parte del trabajo. Y la mayoría de profesores dice que ya ha tenido que enfrentarse a casos de trampas con IA en su aula. Y eso se nota especialmente cuando se altera el guión un solo milímetro. Se les pide explicar lo que han hecho y se bloquean.
Basta con modificar un dato y no saben por dónde empezar. Les preguntas qué fuentes han consultado y solo pueden decir la IA, porque el trabajo está ahí, sí, pero la comprensión no está dentro de ellos, está fuera, está en la IA que se lo ha resuelto. La mente adolescente no se fortalece en la respuesta final, sino en el camino que recorren para llegar a ella. Se forma en la duda, en la búsqueda, en el error, en la repetición, en esa mezcla de rabia y paciencia que al final se convierte en claridad. La inteligencia artificial puede ser una aliada maravillosa si se usa para ampliar, aclarar, reforzar, pero cuando se vuelve el autor principal de los trabajos, el mensaje silencioso que recibe un chico es este. Lo importante es entregar algo perfecto, no aprender nada por el camino. Y cada vez que la IA piensa por tu hijo entrena un poco menos esa habilidad que más va a necesitar en su vida adulta. La capacidad de pensar por sí mismo. El amigo perfecto que nunca existe. Los adultos damos por hecha una idea, que la amistad es un camino donde, tarde o temprano, algo roza, algo duele, algo se rompe un poco. Porque crecer implica chocar, implica que alguien te contradiga, que otro no esté de acuerdo, que alguien te mire serio y te diga, creo que no has hecho lo correcto. La amistad real tiene fricción, y esa fricción educa. Pero la inteligencia artificial juega a otra cosa. La IA está diseñada para agradar, para suavizar, para validar, para colocarse siempre en ese punto exacto donde nadie se enfada, nadie cuestiona, nadie exige, nunca dice, esa actitud no estuvo bien, nunca pide reparación, nunca se aleja por algo que has hecho. Y para un adolescente que vive en un mundo lleno de miradas, competiciones, comparaciones y miedos. Este tipo de amistad sin riesgo es como un refugio perfecto. Un lugar donde nada se complica, donde nadie te exige madurez, donde no tienes que sostener el peso de un desacuerdo. Por eso algunos lo dicen así, sin rodeos. Prefiero hablar con la IA porque con mis amigos me puedo pelear. Y tiene sentido. Claro que tiene sentido. Pero tiene un coste silencioso. Si un adolescente se acostumbra a un espacio donde siempre siente que tiene la razón, cada desacuerdo real empieza a vivirse como una agresión. Cada límite, como un ataque, cada no del mundo real se convierte en una herida personal. Porque la IA nunca marca un límite, nunca devuelve esa parte incómoda y necesaria que forma el carácter. Una adolescencia vivida solo en relaciones que no exigen nada puede parecer cómoda, pero prepara mal para la vida real, porque la vida real sí contradice, sí cuestiona, sí exige, sí pide reparación, sí nos pone frente a nuestras sombras. Y un chatbot como ChatGPT, por perfecto que parezca, no puede enseñar eso. No puede enseñar a convivir con personas reales, con sus luces y sus fallos, con sus días buenos y sus días torpes, con sus palabras gentiles y sus errores inevitables. Es un amigo perfecto, y precisamente por eso, nunca será un amigo. Antes de seguir, si este tema te está tocando más de lo que esperabas, tienes más episodios como este esperándote, sin prisa. Luego los buscas en este canal. Ahora seguimos comentando. Cuando la IA juega a ser psicólogo. No empieza con una gran crisis, empieza con algo muy sencillo. Aquí me escuchan bien. Y ese aquí puede ser un chatbot. La conversación es amable, la respuesta llega rápido. La IA recuerda parte del hilo, usa un tono suave y parece entender. En una edad en la que sentirse comprendido se vive casi como una cuestión de supervivencia emocional, eso engancha. Pero ahí aparece el punto ciego. La IA no entiende. No ve si llevan 3 noches sin dormir. No percibe si hay tristeza acumulada. No distingue una duda pasajera de un pensamiento oscuro. No sabe si ese adolescente ha sufrido acoso, si tiene ansiedad, si está tomando medicación o si está hablando desde un lugar muy frágil. Para la IA, todo es texto, palabras que entran, palabras que salen. Ese límite,
que para un adulto es evidente. Para un adolescente se difumina. Si la respuesta suena humana, parece suficiente. Pero hay momentos en los que parece suficiente no basta. Hoy, aproximadamente 1 de cada 8 adolescentes usa la IA para pedir consejos sobre su salud mental, y algunas respuestas a temas delicados han sido valoradas como inseguras o incluso peligrosas en casos de autolesión o ideas suicidas. Lo más inquietante es quién se da cuenta. No es la IA, tampoco son ellos, son los padres. No porque lo lean en el chat, sino porque notan algo distinto en la mirada, en la forma de hablar, en un silencio nuevo que se instala en la casa. La conversación había sido bonita. El impacto, no. Una IA puede imitar el tono de un psicólogo, pero no sabe cuándo una frase es un síntoma, cuándo hay riesgo real, o cuándo hace falta cortar la conversación y pedir ayuda humana. Y ahí está la clave. No es un problema de software, es un problema de lugar, del lugar que llega a ocupar en la vida emocional de un adolescente. La privacidad. Nada se borra, aunque parezca íntimo. Deja rastro y casi siempre tiene dueño. La mayoría de herramientas de IA funcionan con una lógica que parece inocente. Si el servicio es gratuito, el producto eres tú. O mejor dicho, lo que dices, lo que preguntas, lo que confiesas cuando crees que nadie te está mirando. Los términos y condiciones, esas páginas que todos deslizan sin leer, lo explican, pero en un idioma que nadie usa en casa. Hablan de almacenar interacciones, mejorar el modelo, entrenamiento de datos. Traducido a lenguaje real significa: lo que tu hijo escribe no siempre se queda entre él y la pantalla. A veces se guarda, a veces se usa, a veces viaja a un lugar donde ya no hay control posible. Para un adolescente, una frase es un desahogo, una duda íntima, una herida abierta. Para la empresa, esa misma frase es un patrón, un ejemplo, un fragmento más para alimentar un sistema que aprende a partir de millones de conversaciones. Ese choque entre lo que para ellos es confidencia y lo que para la máquina es dato genera algo muy parecido a la indefensión. Como le ocurrió a Claudia. Claudia tiene 14 años y, como tantas chicas de su edad, vive atrapada entre espejos. El espejo del cuerpo, el de las comparaciones, el de las amigas que parecen más seguras. Una noche decidió contárselo todo a ChatGPT. Allí se sentía más ligera, más libre, menos observada. Semanas después, su madre leyó un artículo sobre IA y se encontró con una frase. Una frase que reconoció al instante, una frase que había escuchado antes en casa. Cuando se lo mencionó a Claudia, ella respondió entre sorpresa y vergüenza: «Eso se lo escribí al chat». No había nombres, no había fotos, no había datos identificables, pero era su frase, su dolor, su momento, convertido en ejemplo genérico para miles de lectores. Nadie le pidió permiso, nadie le explicó que eso podía pasar, nadie le dijo que esa conversación no era tan privada como parecía. Y aquí aparece la verdad incómoda. La familia más atenta del mundo puede proteger un móvil, pero no puede proteger un servidor. Puede cuidar el diálogo de casa, pero no puede cuidar lo que queda registrado en un sistema que no duerme. Por eso, este episodio no habla solo de tecnología, habla de intimidad, de confianza, de algo muy básico y muy frágil. Que lo que un niño escribe en un momento de vulnerabilidad debería pertenecerle, y que, en muchos casos, deja de ser suyo en cuanto pulsa enviar. ¿Cómo acompañar sin invadir? Los adolescentes no necesitan más puertas cerradas. Necesitan presencia, una presencia firme, tranquila, disponible. La inteligencia artificial no es el enemigo, el silencio entre padres e hijos. A veces sí. Por eso, más que controlar, este tema va de abrir espacios.
Primero, hablar sin dramatizar. A los adolescentes les asusta más el juicio que la información. No hace falta un discurso largo, basta una pregunta simple, dicha sin prisa. ¿Qué te gusta de hablar con la IA? ¿Alguna vez te ha ayudado cuando estabas mal? Y luego, escuchar. Escuchar de verdad. No para corregirles, sino para entender cómo la usan. Segundo, distinguir los usos sin demonizar. La IA puede ser útil para aprender, resolver dudas, organizar ideas. Lo que no es refugio emocional, ni sustituto de la amistad, ni profesional de la salud mental. Poner ese límite con calma es una forma de proteger sin asustar. Tercero, hacer visible lo invisible. Los adolescentes no piensan en privacidad, piensan en alivio inmediato. A veces basta con decir, lo que escribes puede quedarse guardado. Hay cosas que siempre es mejor hablarlas con alguien que te quiere. No desde la amenaza, sino desde la protección. Cuarto, ofrecer un puente real. El cuéntamelo a mí no siempre funciona. A veces ayuda más decir, si algún día no te atreves a hablar conmigo, elige a un adulto que te haga sentir seguro. O, si un día sientes que estás fatal, lo vemos juntos, que sepas que buscar ayuda no es un fracaso. Ese permiso abre una puerta interior que muchos adolescentes no saben que tienen. Quinto, mirar las señales pequeñas, no para espiarles, sino para sostenerles. Cambios bruscos de humor, aislamiento repentino, frases que suenan prestadas, dependencia exagerada del móvil para calmarse. No son alarmas rojas, son susurros, y un susurro no pide control, pide acercarse. Al final, todo se reduce a algo enorme y sencillo. El mejor sistema de seguridad para un adolescente no está en su móvil, está en su casa, en cómo se siente cuando te mira, en si entiende que puede volver a ti cuando algo le duele. Te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Y si quieres proponer temas que tratemos, que sean de interés para ti y tus hijos, nos ayudará a mejorar el contenido.